Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la clase número 2 de procesamiento de señales de audio. Vamos a hablar de lo que es la computación para el sonido. Para ello vamos a abarcar algunos temas que son bastante interesantes y para que estemos al tanto. Entonces, el contenido de esta presentación va a ser el siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que es el sonido, cómo es el proceso de digitalización, ¿cierto? Para comprender algunos términos importantes, como son, por ejemplo, la frecuencia de muestreo o la cuantificación, ¿cierto? Es importante para poder mejorar lo que es la calidad del audio o entender cuáles son las distintas calidades que hay. Hablar un poquito de los formatos de audio que existen en la actualidad, los componentes básicos de un home studio, ¿cierto? Cada una de sus partes, como por ejemplo la interfaz o tarjetas de sonido, los requisitos que tiene que tener una computadora, ¿cierto? Para abarcar un cierto DAW o software, ¿cierto? De edición o grabación, o para crear música, ¿cierto? Un software de producción musical. Y también conocer lo que son las partes de un computador, ¿ya? Que a veces es necesario, más que nada que todos conocemos, no sé, por el disco duro. Ya el disco duro, el HDD, ¿cierto? Que eran los discos duros antiguos, ahora están los SSD, ¿cierto? Que tienen un cierto tamaño. ¿Ves? Yo tengo un disco duro por aquí, por ejemplo este sería un disco duro SSD, pero actualmente hay otros discos duros que son PCI Express, que son mucho más rápidos. Entonces vamos a abarcar ahí un poquito de eso, de lo que es la memoria RAM necesaria, qué significa, algunas cosas que a lo mejor no conocemos. Entonces, miren, partamos pues con esto. Aquí dice cómo se digitaliza el sonido. ¿Ya? Dice, el proceso consiste en tomar muestras de la onda de sonido a una determinada frecuencia y traducir el nivel sonoro de cada momento en su equivalente binario. ¿Ya? Bueno, ustedes saben que el sonido, ¿cierto? Se transmite por el aire en primera instancia, ¿ya? En forma acústica. Posteriormente, ¿cierto? Llega al micrófono. El micrófono hace una transformación ya acústica eléctrica, ¿cierto? Ya hay un nivel de voltaje que va variando, ¿cierto? Según el nivel de presión o según la frecuencia también. Entonces, lo que hace el conversor es digitalizar o tomar los valores de voltaje y transformarlos a un número binario, ¿ya? Principalmente eso es lo que hace. Entonces se puede decir que se toman fotografías del sonido, o sea, que en cada instante de tiempo, en un cierto instante de tiempo, se toman estos valores, ¿ya? Entonces vamos tomando muestras a muestras el sonido, y ese valor de muestra, que equivale a una energía, ¿cierto? Se traduce a un número. Em, y eso se almacena en un archivo, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden ver la onda. La onda podríamos decir acústica, supongamos, o eléctrica, ¿cierto? Que es de manera continua en el tiempo. Después hay un clock, ¿cierto? No sé, por la interfaz o la tarjeta de sonido, que va tomando la muestra cada cierto tiempo, ¿cierto? Entonces eso se llama periodo de muestreo, ¿cierto? Entonces si sabemos el periodo, ya podemos saber cuál es la frecuencia, cuántas muestras por segundo se están tomando. Eh, bueno, ¿no? Ustedes conocen probablemente las frecuencias típicas de muestreo del sonido digital, que son 44.1, 48 kHz, ¿cierto? 96, y así pues hay hasta 192 kHz según la calidad de la interfaz, ¿cierto? Hay interfaces que soportan ciertas velocidades. Entonces, mientras mayor velocidad tenga la interfaz de audio, mejor va a ser la calidad, ¿cierto? Del sonido que se grabe. Entonces acá miren, hay otra imagen más abajo. eh, Dice señal digital convertida. ¿Ya? Entonces acá esta forma media cuadrada
es como realmente queda el sonido digital, solamente que para poder verlo habría que hacerle un zoom muy grande. Si es que estamos viendo una señal, por ejemplo, de 16 bits de cuantificación, ¿ya? Si vemos tal vez una señal de 8 o de 4 bits, lo más probable es que veamos esas señales cuadradas. Entonces, esto más que nada tiene que ver con la resolución que va a tener la señal. Entonces, mientras más resolución tenga, menor va a ser el ruido, ¿ya? Si la resolución es baja, mayor va a ser el ruido. Esto se llama ruido de cuantificación o ruido digital, ¿ya? Entonces, el ruido digital es audible, ¿ya? Y para eso se utilizan ciertos ruidos de espectro amplio para poder, podríamos decir, enmascarar ese ruido. ¿Ya? Entonces, más que nada es para que se entienda pues, cómo se transforma la señal, cómo se muestrea, cómo queda realmente, ¿ya? Con sus valores análogos y cómo queda con sus valores digitales, ¿ya? Y estos valores digitales ya se pueden almacenar en una memoria. Entonces, eso en primera instancia. Acá, por ejemplo, podemos ver otra imagen más gráfica de qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Esta señal sería la señal análoga. Este sería el proceso de digitalización. Si se fijan, es como una matriz que va a tener más o menos cuadraditos. Lo podemos imaginar como los píxeles, ¿cierto? Aquí, no sé, pues tenemos menos píxeles, por ende, estas señales van a quedar a una resolución mucho más baja, ¿ya? Esta sería ya la onda digitalizada. Esto es lo que nosotros escuchamos cuando estamos escuchando alguna música de internet o de YouTube o no sé, pues, de plataforma de audio en línea. Eso, entonces aquí, si se dan cuenta, esta, podríamos decir, rejilla es súper importante para nosotros, pues definir la calidad del audio final. Entonces, mientras más cantidad de bits, mayor cantidad, podríamos decir, o sea, mayor cantidad de espacios, o si lo hacemos análogamente a los píxeles, mayor cantidad de píxeles va a tener, ¿cierto? Igual lo mismo pasa con la imagen, pues. La imagen, mientras más cantidad de bits tenga, más definida se va a ver, ¿ya? De mejor calidad se va a ver. Y si es de menor resolución, ¿cierto? Entonces vamos a ver la imagen como media cuadrada. No sé si se han dado cuenta, cuando hacen mucho zoom, pueden ver los cuadraditos, ¿cierto? De la imagen. Bueno, exactamente lo mismo pasa con el sonido, ¿ya? Entonces, todos estos valores en una cierta escala que tiene límites, ¿cierto? Y ahí viene la saturación digital. Cuando yo me paso de esa escala, ¿cierto? Ya no puedo más allá y la señal se quema, ya no sirve, ¿ya? Entonces es mucho más peligroso también, hablando de eso, la saturación digital que la saturación análoga, ¿ya? Porque ahí principalmente más allá no hay nada, ¿ya? En cambio en la análoga, más allá, bueno, hay algo, está más distorsionado tal vez, pero no se corta abruptamente como en la parte digital. Entonces hay que tener mucho más cuidado a la hora de trabajar con audio digital. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Esto sería como la conversión análogo-digital, ¿ya? Después cuando se almacena en la computadora y nosotros queremos escuchar, es el proceso contrario, que se llamaría digital análogo. Entonces de la serie de números, ¿cierto? Que primero eran binarios, después se transformaron a números, podríamos decir, análogos, para darle la altura a cada una de estas, ¿cierto? De estas amplitudes digitales, para posteriormente ser transformada, ¿cierto? A una señal ya que parece continua. ¿Ya? Aquí dice es una onda filtrada, ¿ya? Obviamente también el, el sonido digital hay que filtrarlo. Cada vez que nosotros escuchamos, estamos escuchando una señal que está pasando por un filtro, ¿ya? Y generalmente es un filtro paso bajo para poder evitar lo que se llama el aliasing, ¿ya? Que son frecuencias fantasma que ocurren al muestrear algo. Eso lo podríamos hacer análogamente, una idea, lo que sucede por ejemplo con un helicóptero, ya cuando hay una cámara, ¿cierto? Que tiene una cierta cantidad de cuadros por segundo. Entonces si el helicóptero
cada vuelta de la hélice calza con esta frecuencia de fotograma, entonces nosotros vamos a ver que la hélice puede que vaya más lento o puede que vaya en reversa, ¿cierto? Entonces eso es alias. Podríamos decir que son frecuencias fantasmas que no existen y que nosotros las estaríamos escuchando. Entonces cada vez que se muestrea algo, se digitaliza, va a existir el alias. Y para poder evitarlo, ¿cierto? Se utilizan filtros. ¿Ya? Es independiente la cantidad de frecuencia de muestreo, por ejemplo, que se utilice, o la cantidad de bits que se utilice, siempre va a existir el alias. ¿Ya? Entonces, mientras mayor sea la frecuencia de muestreo, por ejemplo, las frecuencias de alias van a venir desde tal vez frecuencias más altas. Pero de igual forma, el filtro que se utiliza, para que entiendan un poco, si la frecuencia de muestreo es baja, entonces, o está al límite de lo que es el rango auditivo, el filtro pasabajo que se utiliza tiene una pendiente muy abrupta. Entonces, si utiliza una frecuencia de muestreo más alta, el filtro de alguna forma va a tener una pendiente mucho más suave y la calidad del sonido va a ser mucho mejor, ¿ya? Porque cuando tenemos filtros que son muy abruptos, que tienen pendientes muy empinadas, podríamos decir, se producen otros fenómenos de distorsión en fase, se produce ripple en lo que es la respuesta en frecuencia, ¿ya? Entonces hay hartas cosas. De hecho, a ver si los voy a intentar dibujar para que me entiendan. Bueno, entonces aquí les explico un poco. El filtro pasabajo es algo así, ¿ya? El filtro pasabajo lo que hace es filtrar las bajas frecuencias, ¿ya? Entonces, si esto es frecuencia y esto es amplitud, entonces el filtro pasabajo corta las bajas frecuencias. Entonces, lo que yo les hablaba, un filtro ideal, por ejemplo, es un filtro así. Entonces, lograr este filtro es complicado, ¿cierto? Porque esta pendiente abrupta genera ciertas, podríamos decir, ¿cómo se dice esto? Genera ciertos problemas en la señal. Entonces, mientras más suave sea la pendiente, mejor calidad va a ser el sonido, ¿ya? Mientras más abrupto sea, peor va a ser la calidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, la respuesta en frecuencia empieza a tener aquí una especie de rizado, ¿ya? Y eso podríamos decir que genera problemas, ¿ya? Esto es audible, genera problemas de fase también. Entonces, para evitar esto, ¿cierto? Ojalá la frecuencia de muestreo sea lo más alta posible. Entonces, miren, para que me entiendan un poquito de lo que es la frecuencia de muestreo, el humano, el ser humano, tiene un límite también, ¿cierto? Si ustedes saben, a lo mejor es de 20 kilohercios o 20.000 Hz. Hasta ahí nosotros escuchamos. Entonces, el teorema de Nyquist lo que dice es que para poder muestrear una señal al rango máximo auditivo, esta tiene que estar al doble de la frecuencia máxima, ¿ya? Eso es lo que dice el teorema de Nyquist. Entonces, me dice en pocas palabras, muestréamelo a 2 veces por 20.000, ¿ya? Y eso nos daría 40 kilohercios, ¿ya? ¿De dónde viene esta idea? Básicamente de la forma de onda. Si ustedes saben, una frecuencia, ¿cierto? Tiene un ciclo. Entonces, para yo poder, el mínimo de muestras que yo requiero para poder obtener o reconstruir esta señal, podríamos decir en pocas palabras que son el peak máximo y el peak mínimo. Entonces, si yo tengo, supongamos que esta frecuencia es de 1 hercios, entonces necesito hacer 2 muestras, ¿se entiende? Entonces, si yo tengo 10 hercios, voy a tener el doble, ¿ya? 20 muestras. Si tengo 20.000 hercios, entonces necesito 40.000 muestras, ¿ya? De ahí viene este valor.
Pero nosotros el valor típico que conocemos es el 44.1, ¿cierto? 44.1 kHz, que es la mayoría de las señales de audio. Entonces, ¿a qué se debe este 44.1? Lo que pasa es que un filtro ideal no puede ser, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay un filtro digital que se trata de aproximar, ¿ya? A esta... Lo vamos a dibujar aquí con otro color. El filtro lo que hace aquí, por ejemplo, en este punto crítico. Voy a dibujar aquí una línea. El filtro no puede ser así, con pendiente infinita. Es imposible hacerlo. Entonces el filtro tiene que tener una cierta pendiente ahí, por decir de alguna forma. ¿Ya? Entonces esa pendiente se pasa más de los 20 kHz. Es por eso que me está diciendo que el filtro va a llegar hasta la mitad de 44.1, que serían 22.050 Hz. ¿Ya? Y es por el tema de la pendiente natural que tiene el filtro. A pesar de ello, este filtro igual genera distorsión en fase, ¿ya? Igual va a generar tal vez un tanto de rizado que no es tan perceptible, pero de alguna forma la calidad del sonido baja, ¿ya? Es por eso que se dice que mejor aumentar la frecuencia, ¿cierto? Tenemos 48 kHz, tenemos 96, ¿cierto? Hasta llegar a 192, que es como lo máximo que puede trabajar una interfaz de audio, 192 kHz. ¿Qué significa esto? Que el filtro ya no es necesario que corte tan abrupto. Entonces, si tengo una frecuencia de muestreo alta, el filtro ya va a poder ser mucho más suave. ¿Y qué significa eso? Que la calidad del sonido va a ser mucho mejor, va a haber menos distorsión en ese sentido, en esta zona. ¿Ya? Si no está este filtro, entonces va a ocurrir que mientras vaya aumentando la frecuencia, ¿cierto? Van a haber otras frecuencias que van a ir disminuyendo. Y bueno, se va a escuchar un caos total ahí, porque hay frecuencias que no existen. Bueno, eso en resumidas cuentas, para que no nos extendamos tanto. Ya, entonces acá tenemos un diagrama de lo que es el proceso completo de digitalización. ¿Ya? Entonces aquí dice un micrófono transforma una onda sonora en electricidad, en lo que llamamos audio analógico. Esta electricidad se puede codificar y guardar en unos y ceros, ¿cierto? Convirtiéndose en un audio digital. Luego el sonido en ceros y unos lo trabajamos en la computadora editándolo, añadiendo efectos, ¿cierto? El último paso es transformar los dígitos de 0 a 1 otra vez a electricidad con la ayuda de un altavoz y nuevamente en sonido. ¿Ya? Entonces ese sería como el proceso completo. Lo que yo les hablaba, la frecuencia de muestreo se refiere al número de veces en que divide la muestra sonora por segundo, dado que el oído humano es capaz de escuchar sonidos en el rango de 20 a 20.000 Hz. Se ha elegido como frecuencia de muestreo más adecuada la de 44.1. Si reducimos la frecuencia de muestreo, podemos apreciar que el sonido es menos nítido, más apagado, porque perdemos frecuencias agudas. ¿Ya? Eso quiere decir, pues entonces cuando ustedes tienen un audio que está muestreado a una frecuencia menor a esta, entonces ¿qué va a hacer el filtro? Supongamos que lo estoy muestreando a, no sé, pues frecuencia de muestreo, supongamos 30 kHz. 30 kHz. ¿Qué significa eso? Que los sonidos que se van a reproducir van a ser la mitad de esto. Entonces va a ser aquí, supongamos. Va a ser hasta 15.000. ¿Por qué? Porque aquí se va a ubicar el filtro ahora. Ahora el filtro va a cortar todas las frecuencias de aquí en adelante. ¿Ya? Y cada vez que lo bajo aún más, por ejemplo, no sé, 11.000. 11.000 Hz. Entonces la mitad, ¿cierto? Serían 5.000.5. Entonces el filtro se va a posicionar ahí y se van a perder todos los agudos. Por eso dice que se siente más apagado, ¿cierto? Porque si no está ese filtro, no se va a entender nada, ¿ya? Van a haber frecuencias fantasma, entonces el sonido se va a distorsionar y va a ser un caos total ahí, ¿ya? Por eso, cada vez que nosotros aplicamos una frecuencia de muestreo, se aplica un filtro, ¿ya? Un filtro pasa abajo.
Ya, ¿qué más tenemos acá? Bueno, aquí también lo mismo, por el rango de frecuencia. Lo mismo que estaba hablando con una tablita, ¿cierto? Que me dice la calidad, pues de 11.025 la calidad es baja. Esto generalmente lo tiene la radio AM, ya de gama baja. Y su rango va de 0 a 5.500. De 22.050 esto lo tiene la radio FM de gama baja, pues. Ya que esto va de 0 a 11.000 Hz. 32.000 es la mejor, ¿cierto? Para radio FM. O sea, podríamos decir que la radio tiene esa frecuencia de muestreo y la radio tiene una respuesta en frecuencia que va de 0 a 16.000. ¿Ya? Igual se pierde entonces, no es una buena calidad. El CD tiene 44.1, ¿ya? Entonces su rango va de 0 a 22.050. El DVD estándar tiene 48.000, ¿ya? Eso va de 0 a 24.000. DVD de alta gama, Blu-ray y eso, 96.000 Hz, y eso va de 0 a 48.000. Entonces, si se dan cuenta, mientras más rápida o mientras más sea la frecuencia de muestreo, mejor va a ser la calidad. ¿Ok? A pesar de que hay gente, cierto, que prefiere grabar a 44.1 por esas mismas distorsiones que se producen, cierto, le da un sonido característico, más cálido, no sé. Pero yo creo que eso igual depende a gusto de uno. Ya, por lo menos a mí me gusta trabajar a frecuencias más óptimas. ¿Ya? Entonces tenemos cuantificación o profundidad de bits. El nivel de muestreo asigna a cada muestra tomada un nivel de sonido en número binario. Ya se mide en bits. Si la resolución es de 8 bits, tenemos 256 niveles posibles. O pues, imagínenselo como una escalerita. En este rango tenemos, supongamos estos límites, 8 bits, tenemos 256 escalones. ¿Ya? Pero si yo lo hago este mismo rango en una resolución de 16 bits, tengo 65.536 escalones en este mismo rango. Entonces la resolución es mucho más alta. ¿Ya? Ahora yo les voy a mostrar otras resoluciones para que vean que en ese mismo rango podemos tener millones de escalones. Entonces si se dan cuenta acá, este es un pequeño ejemplo, ¿no? De lo que es el audio original, ¿cierto? La onda continua, los 16 bits, que obviamente no se ven así, ¿cierto? Pero es como la idea. Y cuando bajamos a 8 bits, ahí ya se notan los escalones. Ya, de hecho es un ejercicio que vamos a hacer nosotros más adelante. Vamos a tratar de convertir algunas ondas sinusoidales a distintos niveles de bits para poder ver, no sé, por el ruido de cuantificación y ver esta forma de onda cuadrada, porque realmente es así. Ya no solamente ver imágenes, sino que hacerlo en prácticas. Entonces acá yo les puse un video, a ver si se escucha. Ya, entonces por ejemplo estas son dos imágenes de música donde tengo acá música en 8 bits, ¿cierto? Que es típico de los juegos antiguos, del Atari, del Nintendo, Super Nintendo. Y acá, bueno, si bien no es el mismo audio, pero se nota la calidad, ¿no? Esto ya es de 16 bits, de la misma melodía, pero obviamente es otro audio, con otro vocalista. Ahí está. Ya, entonces esa sería como la calidad de audio que nosotros comúnmente escuchamos. ¿Ya? Ya, nosotros comúnmente escuchamos 16 bits. Entonces cuando ustedes ya tengan una interfaz van a grabar, no sé, pues a 24 bits, a 32 bits y así, porque tal vez quién sabe en un futuro esto siga en aumento. Pero con eso ya es más que suficiente. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una tablita del rango dinámico. ¿De qué influye la cantidad de bits en el rango dinámico? Por ejemplo, 8 bits que se utiliza en telefonía tiene 256 valores en amplitud, como yo le decía, en ese rango, y en decibeles equivale a 48 decibeles. ¿Ya? 16 bits tiene 65.536 valores y en rango dinámico en decibeles equivale a 96 decibeles. Para que si ustedes se hagan una idea, nosotros escuchamos, o sea, de una manera adecuada, desde 0 a 110, 120, ¿ya? De 120 para arriba ya es dolor, ¿cierto? Nosotros escuchamos sonidos muy fuertes
hasta que llega un punto en que ya nuestro tímpano duele y incluso puede llegar a romperse, ¿cierto? Si hablamos de 140 a 150 decibeles para arriba. Entonces, si se dan cuenta, 16 bits no es suficiente po, para nuestro rango normal. Po. Pero 24 bits sí. 24 bits sí puede abarcar ese rango dinámico de 144 decibeles, ¿cierto? Y ni hablar de 32 bits, que sería como lo óptimo. Entonces, fíjense, 24 bits son 16.777.216 escalones, como yo les explicaba, en ese mismo rango. Y 32 bits serían 4.000 millones. 4.000 millones, 294 millones, 967.266. ¿Ya? Entonces acá para que se entienda, ¿cierto? Una pequeña gráfica del rango dinámico en decibeles según la tasa de bits. Ya, entonces eso, po. Vamos a hablar ahora un poco de los formatos de audio, que en la actualidad existen varios formatos, ya, pero en resumidas cuentas podríamos decir que hay dos tipos de formatos de audio, que son los que no tienen pérdida de calidad, ¿cierto? Que son más, que se parecen mucho más a la señal original, pero la desventaja es que ocupan mucha memoria, ¿ya? Entonces tenemos también los formatos con pérdida, que si bien disminuyen en calidad, que hoy en día es poco perceptible, ¿cierto? Porque han mejorado bastante los algoritmos de compresión. Entonces, dependiendo, ¿no? del formato que estemos utilizando, por ejemplo, el MP3, si utilizamos una baja tasa de transferencia, ¿cierto? O kbps, kilobytes por segundo, si es muy bajo, entonces sí se notan, sobre todo en la frecuencia alta. Cuando escuchamos los platillos de la batería, se nota la baja calidad. Pero si utilizamos, no sé, pues 320 kbps en lo que es el MP3, ¿cierto? Entonces se escucha normal, no se siente la diferencia tanto eh, como en un kbps bajo. ¿Ya? Entonces eso, po, pero ocupa mucho menos espacio, po. Entonces por eso el MP3 es como uno de los formatos más utilizados universalmente. ¿Ya? Eso no quiere decir que es la mejor calidad. Lamentablemente eso siempre sucede, ¿cierto? Que por ser más, tal vez más económico, ocupar menos espacio, por un tema de marketing, ¿cierto? Algunas cosas se hacen más conocidas, pero no quiere decir que son las mejores. Entonces, les hablo un poco de los formatos sin compresión, que son el CDA o Compact Disc Audio. ¿Ya? Es el formato nativo de los discos compactos, ¿cierto? Que tienen una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz y 16 bits de cuantificación, y en dos canales. Ocupa mucho espacio, entonces la capacidad en tiempo de un CD eran 74 minutos, ¿cierto? Bueno, lo digo como que era del pasado, pero hace poco ya, ¿cierto? A pesar de que se sigue utilizando, se sigue vendiendo, y como que ahora lo están tratando de meter más en la actualidad, el disco compacto ya no se utiliza tanto, ¿cierto? Ya se utiliza, no sé, por internet, YouTube Music, entre otras plataformas para escuchar música hoy en día desde el celular, ¿cierto? De hecho, yo en mi celular casi no tengo música, la mayor parte de la música la escucho por internet. Entonces, aparte que las calidades son bastante decentes. Ya prefiero escuchar la música de, no sé, pues de YouTube Music que tener un MP3 que me haga perder la calidad. Ya, entonces ya ni siquiera tengo música en mi computadora, nada, toda la música la escucho de internet. Entonces, bueno, acá tenemos otro formato para seguir. El WAV, ¿cierto? Que es el más conocido, el que más se utiliza, sobre todo para las grabaciones profesionales, para editar, ¿ya? Esto fue creado, imagínense, en el año 87 por Microsoft. WAV desciende de la palabra wave, ¿cierto? Que significa onda, síntesis de ondas del sonido real. ¿Ya? Este formato de audio es de muy alta calidad y es el más universal, que se utiliza casi en todas las producciones, sobre todo en Windows, ¿cierto? Pero si nos pasamos a Mac o a Apple, tenemos el formato AIF, que significa Audio Interchange Format File, que es popular, ¿cierto? Por la marca Apple.
Ya tiene una estructura muy similar al WAV. Ya, de hecho es sospechosa la estructura porque es muy parecida. Así, no sé, como que alguien le copió a quién aquí, ¿cierto? Bueno, se sabe que Bill Gates, ¿cierto? Estuvo trabajando para Jobs, ¿cierto? Con Apple, fueron compañeros y después Bill Gates se formó su propia empresa que fue Microsoft. Entonces ahí están las sospechas de por qué son tan parecidos tal vez, ¿cierto? Pero la calidad es la misma. O sea, si comparamos la calidad de IVE con WAV, podríamos decir que es casi lo mismo. La estructura puede cambiar un poco, pero es muy parecida entre una y otra. Eh, bueno, y tenemos los formatos con compresión. ¿Qué significa? Que, bueno, a veces pensamos que si está comprimido tiene pérdida. En realidad no. Estos formatos son con compresión, pero no tienen pérdida. Por ejemplo, el formato FLAC o Free Lossless Audio Codec. Es el código sin pérdida más usado, es una buena opción para almacenar música sin perder calidad. O sea, esto ya es como para los audiófilos, ¿cierto? Que quieren escuchar su música con la mejor calidad posible. ¿No? Entonces, como una de las opciones, para no ocupar tanto espacio, si es que no quiero guardar toda la música en WAV, ¿cierto? Porque es mucho espacio el que se tendría que utilizar. Está el Apple Lossless, que es el Apple sin pérdidas, también conocido como ALAC, es similar al FLAC, pero su compresión, bueno, está hecho por Apple, pero no es tan eficiente, ya como FLAC. Pero podríamos decir que es más conocida porque se utiliza y es compatible con iTunes y el sistema iOS. APE, este no es tan conocido. También es un archivo de alta compresión sin pérdida. ¿Ya? La calidad es la misma que el FLAC y el ALAC. Y otro archivo sin pérdida, pero no es compatible con la mayoría de los reproductores. Entonces, por contraparte, hace que el procesador también trabaje más para poder decodificar esta compresión. ¿Ya? Entonces, por eso no es tan conocido. Pues, aparte que no es compatible con algunos reproductores, entonces no es tan compatible, pues, ¿cierto? Ape, ¿quién lo conoce? Casi nadie. Pero puede llegar a ser muy eficiente en la cantidad que comprime, ¿cierto? Comprime más, pero se demora más en decodificar. Y acá tenemos los formatos con pérdida, ¿cierto? El más conocido de todos, el que todavía sigue vigente y se utiliza harto, es el MP3, ¿ya? O MPEG Audio Layer 3. Para abreviar, es el formato con pérdida más común, no es el formato más eficiente de todos, como les dije, pero es sin duda el más compatible, ¿ya? En casi todos los dispositivos. El AAC, este va, podríamos decir que va en aumento. ¿Ya? Hoy en día el Advanced Audio Coding, también conocido como AAC, es similar al MP3, aunque es más eficiente, lo que significa que los archivos ocupan menos espacio y con la misma calidad del sonido MP3. ¿Ya? Entonces AAC hoy en día tiene una gran familia de tipos de codificadores porque está en crecimiento y cada vez, incluso en este mismo año, ya salió otro formato de AAC que trabaja con tasas de transferencia de datos muy bajas, ya kbps muy bajos. Yo le hablaba, no sé, pues de 320 kbps, esto ya estamos hablando de 20 kbps con una calidad bastante decente, entonces yo creo que este va a ser como el formato ya del futuro. De hecho, se utiliza hoy en día en lo que es la televisión digital, por ejemplo. Y hay varias plataformas en internet que están utilizando AAC. ¿Ya? Entonces tenemos el OGG Vorbis, en la versión del software libre del MP3 y el AAC. ¿Ya? A pesar de que es libre, tampoco no es tan conocido. Su principal atractivo es que no está restringido por patentes, ¿cierto? Yo creo que ese también es el otro motivo de por qué existen muchos formatos de compresión. Es porque cuando uno inventa algo, ¿cierto? Lo patenta y hay que pagar sus derechos, po. Si lo utilizo en mi sistema, entonces tengo que pagar los derechos correspondientes. Pues en el caso de OGG está libre de patentes. ¿Ya? Es mucho menos popular, por lo que no todos los reproductores lo soportan. Y está el WMA, así como que es el que está más en el olvido porque casi nadie lo utiliza, que es el formato de compresión de Windows Media Audio.
el formato propietario de Microsoft, ¿cierto? Parecido al MP3 o AAC. Realmente no ofrece ninguna ventaja sobre los demás formatos, ¿ya? Por eso ese formato nadie lo pesca. Bueno, acá les quise poner una imagen de lo que sucede en la actualidad con respecto al formato AAC. El nuevo formato que salió es el HEAC Extended. Fíjense que, bueno, acá me dice que en estéreo y esta parte sería en mono. Fíjense la cantidad esto sería la cantidad de kilobytes por segundo. Aquí estamos casi en 8 kilobytes por segundo, pues imagínense, yo les hablaba de 320 kilobytes por segundo, que eso es un montón comparado con 8 kilobytes por segundo, y si lo escucho ambos, la calidad es muy parecida, es bastante decente. ¿Ya? Entonces, este es el formato que la mayoría utiliza, el AAC-LC. Después está el HEAC, que se utiliza harto en lo que es la televisión digital. El nuevo formato de HEAC versión 2, ¿cierto? Si los comparamos, podríamos decir que, bueno, casi todos ya a un kbps alto, casi todos podríamos decir que llegan al mismo nivel, pero cuando estamos hablando de niveles bajos, por ejemplo, el HEAC no funciona a bitrates altos, ¿ya? Solamente son eficientes para kbps bajos, ¿ya? ¿Se entiende? Después dice acá, requisitos para software de audio. Bueno, pasando a otro tema, ¿cierto? Todos los software, ya sea de audio u otra área, tienen exigencias mínimas y óptimas para funcionar en un computador. Entonces vamos a ver algún ejemplo para poder entender qué significa esta exigencia. ¿Ya? Eso es imprescindible, ¿cierto? Para cuando yo quiera instalar algún software o algún sistema, ver cuáles son las exigencias mínimas para tener un computador óptimo y no tenga problemas a la hora de estar trabajando, pues. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, acá yo busqué en internet, pues, Ableton Live, que es un programa, ¿cierto?, para crear música electrónica, principalmente, o tocar música electrónica en vivo. Entonces, acá yo estoy viendo los requisitos mínimos que podría tener una computadora, por lo menos en Windows, ¿cierto? En Mac también tiene sus requisitos, en Linux, pero, bueno, no sé si en Linux, pero, por ejemplo, para Windows, esto es compatible con Windows 7, Windows 8, Windows 10, ¿cierto? El sistema operativo. Y dice todo en 64 bits. Entonces la idea es que ahora veamos esto y después vayamos por parte viendo qué significa cada una de estas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa 64 bits? ¿Ya? Dice microprocesador multinúcleo de 64 bits Intel Core o AMD. La propia Ableton recomienda el chip de Intel Core. Necesita 4 GB de memoria RAM. Ableton recomienda 8 GB o más. La resolución mínima de pantalla es de 1366 por 768 puntos y recomienda una interfaz de audio o hardware compatible con ASIO para el soporte de Ableton Link, también para una ejecución óptima en el audio. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo por partes, ¿cierto?, qué significa cada una de estas recomendaciones y, bueno, poder trabajar en las condiciones óptimas. Entonces, ¿qué significa lo que es 32 bits y 64 bits? Eso está ligado con el procesador, ¿ya? ¿Cuáles van a ser la cantidad de datos que va a tomar el procesador para, bueno, valga la redundancia, procesarlos? Entonces, se refiere al tipo de unidad central del proceso CPU del sistema operativo. Los drivers, el software, todos tienen que ser compatibles con 64 bits. Entonces, lo más probable es que a ustedes les ha pasado, ¿no?, que cuando instalan algo, les pregunta 32 o 64 para que sea compatible. Entonces, todos ellos utilizan una misma arquitectura. En resumen, no almacena datos en piezas de 32 bits, mientras que el otro lo hace en piezas de 64. Entonces, ¿qué significa esto? Que puede trabajar con, podríamos decir, palabras más grandes en un mismo tiempo. Entonces, en otras palabras, puede hacer más en menos tiempo, ¿ya? Hoy en día, la mayoría de las computadoras utilizan ya 64 bits. 32 bits ya son para computadoras más antiguas, a pesar de que todavía sigue vigente.
Bueno, el procesador. Creo que ustedes conocen las marcas, ¿cierto? Tenemos procesadores AMD. Aquí yo puse un ejemplo de Intel. El Core i7, por ejemplo, el Core i9, que es la última versión, el Core i5, Core i7. Yo, por ejemplo, tengo instalado un procesador Intel de Xeon. Es un procesador que puede tener incluso mucha mayor capacidad que un Core i7, pero son mucho más baratos. Yo me compré uno, de hecho yo tengo una placa madre que es china y tiene doble procesador de Xeon. Y cada procesador, no sé, pues debe costar unos $50, a diferencia de un Core i7 a un Core i9 que puede llegar a costar, no sé, pues, acá en Chile 700, $800. Entonces la diferencia es abismante para lo que se puede hacer. ¿Ya? Entonces eso, pues. El procesador es el cerebro del sistema, procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápidamente ejecutará las órdenes que se le den a la máquina. Este componente es parte del hardware de muchos dispositivos. O sea, el procesador no es solo para las computadoras, pues, sino que, por ejemplo, para los celulares o todo lo que sea que necesita hacer cálculos computacionales. ¿Ya? Bueno, la memoria RAM también, pues. Yo en mi computadora tengo una memoria de 32 gigabytes y es expandible, pues tiene 4 slots para 32 gigabytes máximo. Estoy utilizando un puro slot, entonces podría aumentarla a 4 veces eso. Obviamente no es necesario, yo con los 32 me basta y me sobra, ni siquiera llego a utilizar la totalidad, entonces no sé para qué le ponen tanta capacidad si uno no lo utiliza. Bueno, siempre hay alguna utilidad para algo, ¿no? Habría que buscar. En informática, memoria RAM significa Random Access Memory, ¿ya? O memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria operativa de los computadores y sistemas informáticos, a donde van a ejecutarse la mayor parte del software, el propio sistema operativo, el software de la aplicación y otros programas semejantes. ¿Qué significa esto? Que la memoria RAM es una memoria volátil, es una memoria más rápida de acceso. Antiguamente, ¿cierto? Se utilizaban los discos duros rígidos o de disco que tenían que girar, ¿cierto? Bueno, hoy en día se siguen utilizando, pero son mucho más lentos. Entonces, un programa instalado en el, no sé, pues en el disco duro rígido es más, va a funcionar mucho más lento, pues. Entonces, cuando teníamos poca capacidad en la memoria RAM, la computadora tenía que ir a utilizar espacio del disco duro y ahí los programas se volvían pero lentísimos. Entonces la memoria RAM, mientras más capacidad tiene, más capacidad va a tener para poder alojar un software, ¿cierto? Entonces cuando uno abre un software, el software se aloja en la memoria RAM para que pueda correr rápido. Entonces, bueno, hoy en día con los nuevos discos que hay, que vamos a hablar más adelante de eso, incluso los programas pueden correr incluso en el disco que está instalado, ¿ya? Pero la memoria RAM, esa es su función, pues, poder cargar el sistema operativo para que funcione rápido, cargar el software que estamos utilizando para que funcione en óptimas condiciones. Bueno, con respecto a la resolución de pantalla, yo estuve buscando la exigencia de Ableton con respecto a la resolución de 1366 por 768. Entonces dice la resolución de un dispositivo es el número de píxeles que es capaz de mostrar, expresada en función de su anchura y su altura. Por ejemplo, si un monitor tiene una resolución de 1920 por 1080 píxeles, significa que el monitor cuenta con 1900 píxeles de anchura, ¿cierto? Y 1080 píxeles de altura. ¿Ya? Si ustedes los cuentan, van a tener toda esa cantidad. Bueno, y si los multiplican, van a tener la totalidad de los píxeles que tiene ese monitor. Entonces, Ableton es utilizado óptimamente, ojalá en monitores de 17 o de 19 pulgadas. ¿Ya? Si estamos con una computadora chiquitita de 15 pulgadas, tal vez se va a abrir el programa sin ningún problema, pero si voy a utilizar algún plugin, que a mí me ha pasado personalmente con mi laptop, el plugin sobrepasa la pantalla y no tengo acceso a los botones que están más abajo, entonces necesito que eso se abra en una pantalla ojalá más grande. ¿Ya? Bueno, el ASIO, que era lo que exigía también, pues Ableton,
¿Qué es ASIO? Audio Stream Input Output. Es un protocolo de ordenador para audio digital fabricado por Steinberg, ya que provee una latencia y una interfaz de alta fidelidad entre el software y la tarjeta de sonido. Ya, entonces ASIO puede ser utilizado sin una interfaz, puede ser utilizado con la tarjeta interna de la computadora, puede ser utilizado con la interfaz también, y permite a los músicos y técnicos de sonido acceder al hardware externo directamente. ¿Ya? Entonces eso disminuye la latencia y se puede trabajar con una, o sea, de forma óptima, ¿no? De una forma rápida, eh, sobre todo con sonido que se está trabajando en tiempo real, ¿cierto? Bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente clase en más detalle, pero miren, yo les explico acá que en la configuración de dispositivos de Cubase, por ejemplo, tenemos ciertos controladores que podemos utilizar de distintas marcas, dependiendo de la interfaz que instalemos también, hay controladores dedicados. Y cada uno de estos controladores va a tener una latencia de entrada, ¿cierto? Que es lo que hace el sonido de transformarse en análogo a digital. Ese es el tiempo que demora, ¿cierto? Entonces eso dura 20 milisegundos, tiene un tiempo. Y viceversa, pues cuando yo pongo play y quiero escuchar eso, lo digital se tiene que transformar a análogo y se tarda 20 milisegundos también. Entonces, en total, si yo estoy haciendo algo en tiempo real, por ejemplo, estoy, no sé, pues haciendo un karaoke y quiero que mi voz se aplique con un efecto de algún software, entonces mi voz va a salir retardada 40 milisegundos y eso es notable, ¿ya? El ser humano es capaz de percibir como mínimo, o sea, lo mínimo es 30 milisegundos. Ya de ahí para abajo ya es pasable. Pero si tengo 40 o 50 milisegundos de retardo, eso es molesto, ¿ya? Y es notable. Entonces, por ejemplo, esta latencia que tengo acá es mucha, pues sobrepasa los 30 milisegundos, así es que no me sirve. Acá, por ejemplo, se cambió a otro controlador, al ASIO Foral. Y fíjense que la latencia mejora. No es lo óptimo, pero mejora a 16.2 milisegundos. Ya que en total ya serían un poquito más allá de 32 milisegundos. Y si yo aumento la frecuencia de muestreo, la latencia igual va a cambiar. Si yo aumento los software que estoy utilizando, los plugins o los instrumentos virtuales, la latencia también varía porque depende de las características de la computadora. Bueno, pero eso quería hablarles un poco. Después lo vamos a ver en más detalle en la siguiente clase. Esto es con respecto al diagnóstico. O sea, si yo no sé ver el diagnóstico de mi computadora, qué es lo que está instalado, los periféricos, ya sea el mouse, el teclado, la pantalla, yo tengo la cámara, ¿cierto? La interfaz, etcétera. Todo eso yo lo puedo ver si es que anoto en el buscador, ¿cierto? De Windows, DXDiag, ¿ya? Si hacemos eso, ahí nos va a aparecer todas las características del equipo, lo que está conectado, todo. Por ejemplo, acá esta es mi computadora, pues fíjense que tengo un Intel de Xeon, el 2689. Eso búsquenlo, van a ver que es súper barato y yo por lo menos acá puedo trabajar sin ningún problema, renderizo videos, los juegos igual corren súper bien. Obviamente hay que tener una interfaz gráfica, ¿cierto? Acá no sé si sale. Ya, pero miren, voy a hacer el experimento. Voy a escribir DXDiag aquí para que ustedes igual puedan ver. Y acá se me va a abrir esta pantallita, pues que yo les dejé ahí. Entonces se dan cuenta que aquí aparece. Aquí yo por ejemplo puedo ver la pantalla que está con la GTX 1060. Acá yo estoy con una M-Audio M-Track. Esto es el sonido de Nvidia. A ver, ¿qué hace esto? Esto creo que es de la cámara. ¿Ya? Acá lo que está conectado, el mouse, el teclado. Entonces ahí ustedes pueden ver, miren, la memoria RAM, 32 GB en RAM, el DirectX 12. Entonces ahí ustedes pueden ver las características de su PC y pueden comparar según los software que puedan correr. ¿Ya? Bien, buena. Entonces vamos a pasar ya a lo que es una configuración básica, ¿cierto? De un home studio.
La idea es que ustedes, como yo les decía en la clase anterior, la primera clase, que era importante que ustedes se motiven, ¿cierto? Ya en el transcurso de la carrera o lo antes posible para que vayan armando su home studio, puedan grabar su música. Acá, por ejemplo, tenemos algunas cosas indispensables, ¿cierto? Una computadora, puede ser una laptop, la interfaz de audio, que igual es súper importante, ¿ya? Por eso hay distintas interfaces de audio. Ya recuerden que ustedes tienen que hacer un trabajo al respecto de micrófonos, parlantes, auriculares, interfaces, controladores, características, ¿cierto? De una computadora, para que ustedes mismos se ayuden pues, a ver cuál es lo ideal. Pues. Entonces, acá tenemos las distintas partes, pues el micrófono, el controlador, los monitores o los auriculares, ¿cierto? El disco duro para ir almacenando la información extra que vayamos creando en nuestras sesiones. Y bueno, más adelante vamos a ir viendo cada una de estas partes. Por ejemplo, las interfaces de audio. Esta es una interfaz Focusrite, ¿cierto? Que tiene dos entradas y dos salidas. ¿Qué es lo que hace principalmente? Convertir la señal eléctrica en información a través del conversor AD que tiene. Entonces, son de mucha mejor calidad, ¿cierto? Estandariza la señal entrante de línea o de micrófono o de instrumento, ¿cierto? Según la impedancia que tenga el micrófono, el instrumento, se puede adaptar. O sea, en otras palabras, no necesito una caja directa, ¿ya? Entonces preamplifica las señales de bajo nivel, permite gestionar monitoreo de señales, permitiendo escuchar. Yo puedo conectar ahí mis audífonos, puedo conectar unos monitores y todo con la misma interfaz. Entonces súper versátil. Puedo conectar un controlador MIDI, ¿cierto? Puedo conectar un sintetizador para que vaya así. Puedo interconectar distintos dispositivos MIDI u otros dispositivos digitales, ¿ya? Puedo trabajar con distintas calidades, por ejemplo la Focusrite puede trabajar con 44.1, con 48, con 96, con 192 kHz. ¿Ya? Cantidad de entradas y salidas independientes, ¿cierto? Acá yo tengo dos entradas de micrófono o de línea y en la salida tengo, eh, podríamos decir, cuatro, ¿ya? Desbalanceadas. Y acá tengo salidas balanceadas. ¿Ya? La salida MIDI, eso. A diferencia de la interfaz integrada, ¿cierto? Que tiene una sola entrada de línea, una sola salida de línea, otras tienen entrada de micrófono, otros en la misma entrada de línea en la entrada de micrófono. En el caso de mi laptop, ¿cierto? Las conexiones, eso sí, son susceptibles a inducciones eléctricas, generalmente tienen ruido, suelen ser de menor calidad, ¿ya? Y tienen mayor latencia también. Si estoy tocando ahí con mi teclado de la computadora simulando de un controlador y no tengo interfaz, entonces lo más probable es que la latencia sea notoria. Bueno, también pasando un poquito de la computadora, ¿cierto? ¿Qué software voy a instalar? Aquí, bueno, yo les pongo del DAW para producir música. Se supone que nosotros vamos a crear nueva música, a grabar. Entonces, ¿qué es un DAW, cierto? Es una estación de trabajo de audio digital. Por la sigla en inglés, DAW significa Digital Audio Workstation. Es un sistema electrónico dedicado a la grabación y edición de audio digital por medio de un software de edición de audio y del hardware compuesto por un ordenador y una interfaz de audio digital, encargada de realizar la conversión análogo-digital y digital-analógico dentro de la estación. Entonces aquí tendríamos una imagen referencial de un Digital Audio Workstation. ¿Qué software vamos a utilizar? ¿O qué software hay conocido? ¿Cierto? Acá yo les voy a nombrar algunos nombres de los software que son pagados. En este caso nosotros vamos a trabajar con Cubase, ¿ya? Esa va a ser nuestra plataforma de trabajo durante este semestre. Yo les voy a enseñar ciertas cosas, ¿cierto? A editar, a utilizar procesamiento, procesadores de dinámica. Vamos ¿cómo se llama? A hacer algunos experimentos. En general vamos a conocer las propiedades, cómo configurar, etcétera, etcétera, ¿ya?
Cubase también es súper utilizado por muchas bandas famosas. ¿Ya? En este caso yo no busqué muy bien, pero hay hartas bandas que utilizan. Entre ellos creo que vi que David Guetta es uno de los que utiliza harto el Cubase. El Logic Pro. Bueno, el Logic Pro es como muy parecido, ¿cierto? Al Cubase. Eso sí, trabaja en la plataforma de Apple. Entonces también es súper versátil, tiene buenos plugins, tiene buen sonido, es de muy alta calidad. ¿Ya? También lo utilizan mucho los productores de música. El FL Studio ni hablar, pues es un clásico. ¿Ya? El FL Studio es súper antiguo. De hecho, yo cuando recién me compré una computadora, no sé, pues en el año, a ver, año, no sé, 2000, año 2000 ya estaba el FL Studio. Entonces es un programa que ha venido actualizándose desde hace mucho tiempo y es súper versátil para la creación de música, crear samples, tiene buenos plugins. eh, Tal vez no es el más eficiente, ¿cierto? Porque hay que tener una buena computadora para poder correrlo sin que tenga mucha latencia, pero es un software ideal para crear música de todos los estilos. Sobre todo, no sé, po, reggaetón, trap, música electrónica, ya todo se puede hacer aquí en esta plataforma. Súper buena. Pro Tools, bueno, Pro Tools podríamos decir que es un sistema que profesional, que lo ocupan cierto los ingenieros en sonido, en los estudios de grabación. Muchas bandas famosas utilizan Pro Tools. Eh, Se podría decir que también es una plataforma que requiere estudiarla, ¿cierto? Porque no es tan intuitiva como, no sé, por el Cubase o otros software que son mucho más intuitivos, más fáciles, como el FL igual. Este no, es un poquito más tosco, pero es una calidad, ¿cierto? Profesional que lo utilizan muchas bandas. ¿Ya? Entre ellas está Daft Punk, no sé, pues está. ¿Cómo se dice? Esta banda. Se me olvidan los nombres de las bandas musicales. Pero la mayoría, acá en Chile, harto se utiliza. ¿Ya? Bueno, ahí en algún momento me voy a acordar. Bueno, Ableton Live también, pues una plataforma más que nada para la música electrónica. ¿Ya? La mayor parte de los productores son gente que hace música electrónica en vivo. No sé, pues ahí está Skrillex, entre otras. ¿Ya? Bueno, hablando un poquito de los monitores. Bueno, lo ideal es que el monitor de estudio, ¿cierto?, tenga una respuesta en frecuencia lo más plana posible para que la señal sea lo más fidedigna posible. Nos sirve cualquier parlante. Claro, podemos tener referencias. De hecho, yo mismo cuando hacía música tenía el parlante, el equipo de mi casa, ponía los parlantes ahí, pero en realidad su respuesta en frecuencia no es la óptima, ¿cierto? Obviamente también tenemos que estar en un recinto, en una sala que esté lo más simétricamente adaptada para que el sonido directo que llegue de los altavoces no tenga, no sé, pues cancelaciones, eh, sea lo más fiel posible. Entonces también hay que tener cuidado ahí, pues a veces nos compramos los mejores monitores, pero lo ubicamos de una forma que no es adecuada. ¿Ya? Entonces el objetivo principal, más que nada, como puse esta gráfica acá, es que tenga una respuesta óptima. ¿Ya? Acá como vemos algunos conectores que pueden utilizarse, que son los desbalanceados o unbalance de un cuarto de pulgada, que serían estos, los balanceados de un cuarto de pulgada, ¿cierto? Que son como los estéreos, que también se dice, y los XLR, ¿ya? Que también son los más utilizados, que tienen tres pines. Tienen tres pines, ¿y por qué este tiene cuatro pines? Uno, dos, tres, cuatro. Ah, bueno, un error ahí tal vez. Pero tienen tres pines. Bueno, lo otro también de los componentes de la computadora, pues, que serían los discos duros. Están los discos SSD, ¿cierto? De estado sólido, y los HDD, ¿cierto? Que son los discos que giran, ¿cierto? Que serían estos de acá, que son mucho más lentos. Entonces aquí yo quise hacer esta tablita que muestra
las capacidades de cada uno, ¿cierto? Por ejemplo, los SSD va desde lo incluso menos. Yo he visto desde 60, 64 GB hacia adelante. ¿Ya? Lo único malo es que son caros, ¿cierto? El HDD actualmente, no sé, vos puede ir de 1 a 10 terabytes, puede guardar mucha información. El problema es que son más lentos. Bueno, el consumo, el SSD consume mucho menos, ¿cierto? Porque el HDD tiene que girar estos discos y necesita mayor energía, ¿cierto? El costo, el SSD, eso sí, lo malo que es mucho más caro, el HDD es más económico, el SSD es mucho más silencioso que el HDD. Este no genera vibraciones, el SSD, a diferencia del HDD, que el típico sonido cuando empieza a girar el disco, ¿cierto? Se siente, ¿ya? No necesita fragmentación el SSD, a diferencia del HDD, que para que ande mejor se fragmenta, ¿cierto? Yo me acuerdo, antiguamente las computadoras pasaba fragmentándolas para que pudieran andar de manera decente, pero hoy en día ya no es necesario. La durabilidad, sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces. Buen detalle ahí, dependiendo de la marca también. Con partes mecánicas puede dañarse con movimiento. Claro, el SSD se te cae y ya queda dañado, po. O sea, va a funcionar, pero de repente va a llegar un momento en que va a tirar un error, pantallazo, ¿cierto? Pantallazo azul. Tiempo de arranque, el SSD 7 segundos de arranque, a diferencia del HDD que son 16 segundos aproximados. La transferencia de datos puede ir entre 200 y 550 megas por segundo. Megabytes, ¿cierto? Y el HDD va de 50 a 150 megabytes, o sea, igual es harta diferencia. Afectado por el magnetismo, el SSD no. El HDD sí es afectado, o sea, si yo le acerco un imán, lo más probable es que los datos se borren, se cambien, ¿cierto? Porque esto funciona con imanes. Bueno, en la actualidad, ¿cierto? Hay SSDs de otro tipo, que son los SSD de PCI Express o los M.2, ¿ya? Que serían los de acá. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los dos son bien parecidos. El PCI Express es así larguito, como una memoria RAM, y que tiene esta forma, tiene una hondura aquí, tiene una sola, a diferencia del M.2, ya que tiene dos ranuras. ¿Ya? Los dos son chiquitos, tienen un precio que son un poquito más caros que los SSD, incluso andan por ahí en el precio, pero miren la velocidad, 3500 megabytes por segundo, o sea, esta cuestión es una bala, po. Anda súper rápido. O sea, si ustedes quieren tener un sistema óptimo, cómprense uno de estos, ¿ya? Un SSD PCI Express o M.2. El M.2, dependiendo de no sé, pues si está en una compu de escritorio, en un notebook, hay de distintos tamaños, pues entonces hay que ver, ¿ya? Igual no todos los notebooks tienen PCI Express, pues. Los PCI Express son los notebooks ahora ya de última generación, que son los más caros, ¿ya? Pero son rapidísimos, los juegos, ni hablar, pues, ¿cierto? Renderizar también, ayuda harto. Con respecto a la interfase, ¿cierto? Hablar un poquito de lo que son las velocidades de transferencia. El USB 2.0 transmite a 480 megabytes por segundo, ¿ya? Es compatible, bueno, con USB 2.0, USB 2.1 y ocupa 2.5 watts de energía. El USB 3.0, bueno, utiliza 9 watts de energía, pero puede transmitir 5 gigabytes por segundo. Firewire, porque algunas interfaces son de este tipo también. Transmite 800 megabytes por segundo, que no es la gran cosa, pero eran las interfaces de la época. Ya ustedes saben que la tecnología avanza súper rápido, así es que la interfaz, incluso Firewire, ya no están saliendo mucho, ¿cierto? Utiliza 45 watts. eSATA también es otra opción, transmite 3 gigabytes por segundo. Bueno, no dice la cantidad de voltaje. Y Thunderbolt, que es como de Apple, ¿cierto?
de las interfaces que trabajan con Apple son 10 gigabytes, ¿ah? Es harto por segundo. Y igual hay hartas versiones. Este cuadro no está tan actualizado. Ya habría que investigar cómo va el tema de la velocidad de transferencia. Ya, recuerden que ustedes también tienen una tarea ahí para cumplir, para, para ver qué es lo que sucede en la actualidad. Acá la gráfica, miren, del 2.0 USB, ¿cierto? Fíjense, USB 3.0, que es una gran diferencia, se dio un gran salto aquí. ¿Ya? El SATA, que yo les mostraba acá, 750 de velocidad. Bueno, acá dice 3 GB. No sé, este es el SATA 6G, este debe ser otro. Y el Thunderbolt, aquí dice 10 GB y aquí dice 1250 MB por segundo. Bueno, habría que ver de dónde es esta imagen. Pero me interesa eso, más que nada sepamos cuáles son las velocidades aproximadas, ¿ya? Dependiendo de la fuente, tal vez varían ahí un poco los datos. Como estoy viendo ahora, me estoy dando cuenta que varían harto los datos. Y los puertos, pues yo creo que es importante también saber los diferentes puertos que hay, reconocerlos, eh, para que estemos al tanto, ¿ya? Aquí tenemos los distintos USB, el tipo A, el tipo B, el mini A, el mini B, ¿cierto? Los de los celulares, de ciertos dispositivos. Estos son los celulares como más antiguos, ¿ya? Estos se utilizan, ¿cierto?, para los controladores MIDI, por ejemplo, o para la impresora. El Firewire, ¿cierto?, tiene esa forma. Dos versiones, ¿cierto? Que esta es mucho más rápida, más actual que esta otra, por ejemplo. Y el Thunderbolt, que es parecido al Firewire, ¿cierto? Pero es muchísimo más rápido. Ya, vamos rápido. Y parece que estamos llegando ya casi al final. Acá, bueno, controladores MIDI, po. Ustedes igual se van a dar cuenta que estos dispositivos son los necesarios para poder crear la música. Estos dispositivos no tienen sonidos, ¿cierto? Lo único que hacen es tener parámetros, perillas, ruedas, teclas para poder ejecutar sonidos que están alojados en algún sistema operativo. Puede ser un celular o puede ser una computadora, ¿ya? Entonces necesitamos un software que nos pueda abrir, no sé, un instrumento virtual y yo pueda ejecutar ese instrumento con mi controlador de una manera óptima, ¿cierto? Porque el teclado de la computadora igual yo lo puedo utilizar como controlador, pero no tiene sensibilidad, por ejemplo, a la velocidad de la tecla, que yo pueda dar una interpretación, no sé, pues de Chopin ahí con un piano. Ustedes saben que eso tiene muchas matices, que en un teclado de PC no lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces eso, pues, dependiendo de la calidad del controlador, acá yo puse varias marcas, miren, una M Audio, una Alesis, un Akai, un Roland, ¿ya? Este también es un audio, es de hecho el que tengo acá, desde ahí. ¿Ya? Entonces se puede funcionar con un iPad o con un celular, ¿cierto? Sin necesidad de conectarse a una computadora. Ya puedo utilizar sintetizadores, infinidad, baterías, instrumentos de todo tipo, ¿ya? Instrumentos de viento, de cuerdas, guitarras, bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se puede hacer muchas cosas ahí interesantes. Y eso, pues, espero que les haya servido esta conversación que les estoy haciendo. Más que nada es para que nos introduzcamos un poco más en nuestra área, para que hablemos los mismos términos informáticos, para cuando vean algo, ¿cierto?, se familiaricen más rápido, para que también busquen información nueva, ¿cierto? Yo acá tenía una información que no estaba tan actualizada, voy a tratar de actualizarlo y esta presentación para que ustedes la tengan disponible, ¿cierto? Eso más que nada, pues. Espero que les haya gustado esta presentación y como siempre les voy a dar una pequeña actividad que está bastante interesante. Es que ustedes averigüen cuáles son las características de su computadora y las dejen ahí en un documento, ¿cierto? Para que yo después lo revise, pues. Y averigüen los requisitos de estos programas de Cubase. No sé, pues vean las distintas versiones, tal Cubase 5, el 8, el 9, el 10.
Pro Tools, o si no, vean simplemente las últimas versiones, ¿ya? Para que no sea tanto. Pro Tools, cuáles son los requisitos de FL Studio y de Logic Pro. De Ableton ya lo vimos, pues ahí yo lo coloqué, entonces no, no es necesario. Eso, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video, ¿ya? También, pues cualquier duda que tengan, pueden comentarla, pueden enviarme un correo, ¿ya? Yo en lo menor tiempo posible voy a tratar de responder para que estemos al tanto y les pueda ayudar lo más rápido posible. Eso, pues, un gustazo y nos vemos en otra oportunidad porque ya es muy tarde. Miren, les muestro la hora que es. Son las 3:40 de la madrugada. Soy un fanático de esta cuestión. Ya, chao.